Tiene la palabra el congresista Wilmer. Ministro, esta mañana nos ha tocado ver cosas muy conflictivas cuando podríamos ver aspectos más constructivos de lo que podría ser la cultura, la monumentalidad, la historia, la memoria. Sin embargo, tenemos que abordarlo porque realmente esa es nuestra responsabilidad. Y en esta responsabilidad ahora estamos tocando este informe difundido por un programa de televisión. Hay que mencionar el nombre, sin mezquindad, Cuarto Poder. Pero ahí no nos están hablando de que el Archivo General de la Nación está muy bien llevado, no nos están hablando de las dificultades ni de los aciertos. Nos están hablando de una cosa muy concreta: existe una mafia. Y ellos, para mostrar la evidencia, contactan con esa mafia y le piden documentos que podrían ser de gran valor y llega con mucha facilidad. Eso es lo que estamos viendo. Cómo llega, cómo ver cuáles son los mecanismos, los canales, los métodos que utiliza esta gente. Porque estamos en un ambiente tan importante que se llama Porras Barrenechea. Y Porras Barrenechea, si no hubiera habido estos archivos documentarios, no hubiera escrito todo lo que ha escrito sobre la historia del país, ¿no? Y nos ha puesto a disposición de todo el pueblo peruano toda esta historiografía, porque lo que tenemos en estos archivos son lo que está escrito. Hay cosas, nuestra memoria anterior no la está escrito, y para eso están los cronistas y ellos no son los que... Pero están desapareciendo estos documentos, ministro, y usted está acá para eso, para decirnos qué se puede hacer, porque no es un problema de su gestión, sino es una cosa que va ocurriendo antes que su gestión, porque esta no es la primera denuncia. Ya hemos tenido otras denuncias también de gente que ha trabajado en la misma institución y que hacen el papel de preservar. Y por lo tanto lo que tendríamos que ver es eso, y mucho más cuando estamos a las puertas del bicentenario, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero también a estos traficantes tenemos que lograr ubicarlos. ¿Quiénes son? ¿Cómo hay? ¿Cuáles son los mecanismos para que no existan estos? Porque trafican, pero no trafican gratis, pues. Son grupos, o sea, hay una organización, sin que esto quiera decir que existe también gente sacrificada, gente dedicada y gente que es la que está precisamente diciendo: miren, nosotros hacemos tanto trabajo y tan importante, pero sin embargo hay unos traficantes en el medio que trafican con toda esta documentación que es de carácter histórico. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Y como ya se lo han preguntado a usted, señor ministro, también qué cosas ya se han tomado, qué medidas ya se han tomado al respecto. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Le damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés Balaunde. Tiene la palabra el congresista Villanueva. ¿Alguien congresista más que tiene la palabra? Congresista Víctor. Presidente, le doy la bienvenida al ministro de Cultura. No es precisamente un ministro que maneje la cultura bien, no, por lo menos no conocemos que tenga alguna experiencia en manejo de cultura. El hecho de dedicarse al turismo en Cusco evidentemente no lo hace la persona ad hoc para ser el ministro de Cultura, ¿no? Me preocupa las cosas que ha dicho aquí, me preocupa lo que se dice también, las acciones que ha tomado. El 28 de agosto de 2018 mandé un oficio yo al jefe institucional del Archivo General de la Nación, comunicándole una serie de cosas que ya se sabían. La pérdida de la Constitución del año 1823, la pérdida de la Constitución original, me refiero, de 1828, la pérdida de la Constitución de 1839, la que corresponde a la Confederación Perú-Boliviana,
y dando el informe de una serie de documentos perdidos. Hay que invitar acá al señor Ramón Mujica, presidente, que denunció cuando entró a ser director de la Biblioteca Nacional una serie de pérdidas, denunció que la metodología de trabajo de las mafias que roban documentos históricos consistía en mandarlo todo a una azotea de la biblioteca para que la gente se olvide de los documentos, y luego estos documentos desaparecían, pero desaparecían en toda la cadena, desaparecían desde el momento que alguien lo solicitaba, el registro de la solicitud, y el camino que seguía el documento, salía y entraba, todo eso desaparecía. O sea, desaparecían todas las huellas de que el documento existió en una oportunidad allí, y si no fuese por otras cosas que aparecían después, alguien que tomó una fotocopia o alguien que tenía el documento privado del documento que estaba en el archivo, sencillamente se da por no habido nunca, como si nunca hubiese existido el documento. Y cuando nosotros le enviamos esto a la señora Luz María Better Parodi, ¿qué contesta? Dice lo siguiente: 11 de septiembre de 2018. Este es el documento. Sobre el particular, la dirección del archivo histórico y el memorándum número tanto de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, toda vez que ambas direcciones técnicas del Archivo General de la Nación recomiendan la creación del Archivo Histórico del Congreso. Ella recomienda, como órgano independiente del Archivo Central. ¿Puede haber un órgano independiente del Archivo Central? A fin de reorganizar y con ello facilitar el control y la puesta en servicio de todas las constituciones que obran en poder del Congreso de la República y que forman parte del patrimonio documental de la Nación. O sea, se lava las manos. Se lava las manos. Entonces, cuando vemos todo esto, presidente, y que nada está digitado o muy poco está digitado, y cuando vemos que los trabajadores del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional, que fueron despedidos a través de la denuncia de Ramón Mujica, han sido repuestos por la famosa estabilidad laboral, han sido repuestos a sus puestos, ¿qué cosa podemos pensar en eso? ¿Qué cosa podemos pensar en eso? O sea, el ladrón que roba documentos lo reponen después. Y cuando vemos, yo le recomiendo al ministro que dé una vuelta por Amazonas, por la calle Amazonas que está acá cerca. A propósito, es una calle importante donde vivió Cáceres, no siempre, pero vivió antes de que se mude a su casa de la Niña de Arequipa, que hoy día es el centro de la sociedad fundadora de la independencia, aunque él murió después en Ancón. Pero en esta Girón Amazonas encuentran documentos de las cofradías de Lima del siglo XVIII y XIX. ¿De dónde fueron robados? Del archivo de la Beneficencia Pública de Lima. O sea, mientras no se... Y cuando hicimos la investigación, sí, y yo me quejé al presidente de la Beneficencia, descubrieron que había un borrachito que trabajaba en el archivo y que, claro, para alimentar su vicio, vendía documentos. Y nadie hace nada. O sea, y nadie hace nada. Y en el Congreso, presidente, sería interesante. Yo he visitado el archivo del Congreso, no sé si usted lo ha visitado, presidente. Sería bueno que usted haga una visita con todos los miembros de la comisión inopinada al archivo que está acá muy cerca. ¿Cuánta gente trabaja en el archivo del Congreso? Como 30 personas. ¿Cuántos son archiveros de profesión, bibliotecarios? Ni uno, presidente. Entonces, es un cajón de desastre. Cuando queremos darle trabajo a un amigo del partido de turno, como dice el señor Salaverry, ha dicho ayer, el partido de turno, entonces, ¿a dónde lo mandas? Si no hay sitio, al archivo. Nadie conoce en el archivo lo que hay ahí. Yo he encontrado documentos tirados en el piso, llenos de moho, de humedad, en el archivo del Congreso. Y claro, y de esto el Archivo Nacional o el Ministerio de Cultura no se han preocupado. No se han preocupado en rescatar. Estamos hablando, presidente, del Bicentenario. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Cultura por el Bicentenario? Hace poco hemos estado en Paita, hablando con el alcalde de Paita,
y ahí está la casa de la Libertadora del Libertador, que está abandonada, tuburizada, que es una casa importante. Mucha correspondencia del Libertador y de Manuelita Sáenz se hizo pensando, o la biografía de Bolívar se ha reconstruido pensando en las cartas de Manuelita Sáenz, escritas todas en paita. Bueno, ¿y qué ha hecho? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Cultura? No hay respuesta. Se le pregunta, no hay respuesta. ¿Cómo hacemos para rescatar los monumentos históricos del Perú? Todos en general. No hay respuesta a eso. Entonces yo creo, presidente, que el Ministerio de Cultura, que puede tener presencia importante en el Cusco para impedir la construcción de un hotel que atenta contra la cultura y el patrimonio cultural, que algunos lo han alentado. Claro, el ministro es agente de aduana, agente de viajes, y claro, él lo que quiere es que los hoteles se llenen, que haya más hoteles y que se llenen, pero no a cualquier parte. El hotel no puede estar incluido en cualquier parte. El hotel no puede construirse en cualquier parte. Entonces yo creo que yo exhorto al ministro que a pesar que no es su especialidad, se rodee de gente que conozca de cultura, de asesores, de un comité consultivo, de gente valiosa, de gente importante, de gente que conoce la cultura, para poder hacer un plan verdadero de rescate de estos documentos. Ya en el Congreso, en la guerra con Chile, hay un oficial mayor que nadie lo recuerda, presidente, que se llevó todos los documentos del Congreso y que los guardó, si no se hubiesen sido saqueados, y qué pueblo los trajo. Bueno, por eso es que hay documentos en el Congreso de antes de la guerra con Chile. Pero se hicieron gestiones con Neira, con Ramón Mujica, para traer documentos de Chile, que se han traído algunos, no todos. La biblioteca se incendió en los años 40, dicen que se incendió para quemar los libros de Prado. Pero en fin, en todo caso, ahí están la manera de poder organizarse bien y tener especialidades, tener sobre todo digitado. Si las cosas están digitadas, no se pueden perder, no se pueden comercializar. Los principales documentos del Perú no están en el Perú, lamentablemente, el día de hoy. Están en las bibliotecas americanas, en universidades americanas o en Chile. Y eso, de alguna manera, hay que revertirlo, presidente. Gracias, congresista Víctor. Tiene la palabra la congresista María Candelaria. Ministro, presidente, bienvenido. Ministro, tengo una preocupación bien grande. Yo felicito porque este proyecto, en el tiempo que estuvo como presidente de la Comisión Petrosi, se trabajó la aprobación de este proyecto para la construcción de el nuevo Archivo de la Nación. Ya creo que se va a concretizar, que es lo más importante, y felicito también a su persona por este ímpetu de estar gestionando constantemente para que las cosas se lleguen a concretizar. Mi preocupación mía es que estamos próximos al Bicentenario. ¿Qué presupuesto ha asignado el Ministerio de Cultura para las regiones de todo el país? Y especialmente hablo por Tumbes, porque es la entrada del Perú. Como siempre lo vengo diciendo, el Perú comienza desde Tumbes, y yo creo que es ahí donde se debe iniciar los actos celebratorios del Bicentenario. Quiero que quede esto bien claro. Hay que ver el presupuesto, necesito saberlo, y qué acciones está tomando el Ministerio de Cultura referente a todo este tema. Gracias. Gracias, congresista Candelaria. La congresista María Melgarejo. Gracias, presidente. Muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar al ministro, también saludar al presidente de la Comisión de Pueblos, al congresista Rosas, al viceministro y a todo el equipo técnico quienes lo acompañan.
Presidente, la preocupación es grande lo que viene pasando en el Ministerio de Cultura. No es ajeno que el Ministerio de Cultura es un ministerio excluyente, y se repite desde su creación. Le he tenido tanta fe cuando ha asumido el nuevo ministro que hoy nos acompaña, el ministro Valencia, porque tenía otro perfil, no ese perfil tan cerrado, tan parametrado, sin una visión de objetividad cuando hablan de identidad, cuando hablan de tradición, cuando hablan de costumbres. Solo lo dicen de la boca para afuera, lo decían de la boca para afuera los diferentes ministros que han pasado en nuestro Ministerio de Cultura. Si bien es cierto, también cuentan con funcionarios y profesionales que tampoco no han dado la talla, no se han comprometido con una política pública responsable en los temas culturales, porque solo Lima no representa a los 24 departamentos. Todos tenemos nuestra idiosincrasia y, por ende, nuestras costumbres. Le digo esto porque le quiero hacer notar, al margen de que tenemos dos temas en agenda principales que se han venido tratando, es que las direcciones desconcentradas de cultura no están trabajando con total autonomía. Han manifestado, le hablo del departamento de Ancash, y esto se está replicando en muchas de las visitas que hemos realizado en los diferentes departamentos, que toda queja por el CIRA, que hay obras de primera necesidad, de prioridad, no son atendidas porque primero van a consulta al ministerio. Eso han manifestado. Y cuando hablamos de una política de descentralización, nos estamos contradiciendo cuando debe ser más ágil. Cuando se nos vendió que eran funcionarios y ministros de lujo y que iban a ser eficientes y eficaces, no se siente, no se percibe. Porque entonces, ¿de qué autonomía descentralizada vamos a hablar? Porque se postergan muchos proyectos de necesidad, como saneamiento y agua potable, que es primordial. Otra política, cero anemia. Pero entonces, si vamos a poner trabas, que todavía va a venir a consulta, entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a contribuir porque tenemos que hacer una política articulada, una política donde debemos de interactuar tanto el Ejecutivo, Legislativo, gobiernos subnacionales, sociedad civil, porque nosotros tenemos una agenda país, que es el bien común, no defender intereses mezquinos y hasta bastardos, destruyendo nuestro patrimonio, como lo han manifestado. Se ha favorecido a qué empresa y tras de ella está la empresa Sheraton. En otros países cuidan sus patrimonios. Es que nos falta identidad, nos falta políticas claras y nos faltan funcionarios y ministros que de verdad hagan respetar lo nuestro. También me hacen notar y me escriben por WhatsApp y me dicen: congresista, pero también nuestro ministro es de carrera. Él es de la carrera de turismo. Quizás hay conflicto de intereses también. Si él camina por ahí, si él ejerce esa carrera, él debe dar un paso al costado, porque si no va a entrar en contradicción. Por un lado, también les quitamos los permisos
¿A qué estamos jugando? Hemos tenido funcionarios que hemos hecho que la ministra renuncie, porque también ya teníamos 77 firmas que obedecía a una interpelación, porque en su gestión se ha visto y hemos notado los presuntos actos de corrupción muy visibles. No sé qué acciones habrá tomado. Presidente, le traslado con total respeto al ministro Martín Valencia, ¿qué acciones ha tomado? O sea, ya se ha hecho las denuncias al Ministerio Público, porque tampoco no puede quedar impune, porque luego esos mismos profesionales se están reciclando en diferentes ministerios. Y eso no debemos de permitir, si de verdad queremos al Perú, si de verdad somos patriotas, si de verdad como profesionales estamos comprometidos. ¿Qué acciones se ha tomado? Quisiera saber y escucharlo, ministro, con total respeto, por intermedio suyo, presidente, porque tampoco no puede quedar impune, porque luego se van a reciclar en otros ministerios, y eso tenemos que evitar. Tenemos que sentar precedentes como congresistas. Entonces, en esa línea que vengo haciendo notar, presidente, cuando estuvo de presidente el congresista Petrosi, me tocó llevar un caso que también me lo piden y que yo tengo que cumplir porque soy elegida por la voluntad del pueblo. Hice un grupo de trabajo en la que usted también integraba, presidente Dalmiro Palomino. Hicimos un trabajo impecable sobre cómo se dio el Museo Nacional de Arqueología, que en lo personal, presidente, necesitamos un Museo Nacional de Arqueología, sí, presidente, que descentralicemos y que la ubicación esté en Pachacamac, sí, presidente, pero no como de la forma irregular que se ha dado a través de adendas, no como la forma también que se sigue dando, porque se sigue incrementando el presupuesto. Entonces, ¿qué acciones ha tomado nuestro ministro? Porque cuando alguien asciende y hay una política pública de continuidad técnica ejecutiva, se presume que se asume con los pasivos y los activos, porque ya hay 4 informes que está haciendo notar la Contraloría, presidente, y que nadie dice nada, que ya hay problemas técnicos, que se le había anticipado en su oportunidad, que nada hizo el ministro Salvador del Solar, que algo hizo el ministro Nieto, algo, tampoco no ha sido tan contundente en su informe, y tampoco no hizo nada la ministra Balbuena. Todo lo contrario, ha estado inmersa, ha protegido, ha blindado a su viceministro para que ellos mismos sean también consultores, intervengan en muchos proyectos. Entonces, yo quisiera saber de verdad qué acciones ha tomado, porque también está ahí la UNOPS y también está la empresa contratista Graña y Montero, que son supervisores de la obra y que se le había pagado el íntegro de todo el proyecto. El proyecto empezó con 500 millones, presidente. Con 500 millones. Sí queremos ese proyecto, y lo dejo bien en claro para que mañana no se pueda tergiversar o se pueda interpretar que entorpecemos. Queremos proyectos de gran envergadura, sí, pero que no le saquen la vuelta a través de las adendas y luego se pongan el polo diciendo: nosotros no avalamos la corrupción, cuando la corrupción, presidente, está en el Ejecutivo, Y entonces yo quisiera de verdad que responda en esa línea qué acciones se han tomado, porque sí la Contraloría tiene conocimiento. Si ya se trasladó al Ministerio Público, que se investigue y caiga quien caiga, como paran diciendo. Entonces yo estoy repitiendo de lo que dice el Ejecutivo, pero luego
tienen el doble rasero, la doble moral y tienen la mochila más pesada que al pueblo le quieren engañar. Yo no le voy a engañar al pueblo, pero tampoco pueden echarle la culpa al Congreso. Este Congreso que yo sí voy a hacer notar, aquellos los que tienen la doble moral y el doble rasero, cuando dicen no hemos trabajado. No, señor, aquí se ha trabajado, aquí se ha desmantelado los actos de corrupción, aquí ha nacido para no blindar a nadie. Que sí, nos quieren detener, acusando, creando muchas sin razones, y que el grueso de la prensa, hay que decirlo también claro, está avalando esos actos irregulares de corrupción en los diferentes ministerios. Otra cosa, hay pedidos y que nace del sentimiento del pueblo y que nosotros representamos al pueblo, donde el pueblo nos exige que se declare patrimonio cultural de la nación. Bueno, lo sacamos algunas veces con declarativos por este Congreso, pero también el Ministerio de Cultura es su deber, es su función, pero también ponen trabas burocráticas que queremos también, y se lo pido por intermedio suyo, presidente, con total respeto al tecnicismo, al profesionalismo, que debe darse automáticamente. Los declarativos, si cumplen con el requisito fundamental que es autonomía del ministerio, para que así se puedan desarrollar los pueblos, porque si no, ¿cómo se van a desarrollar? Solo siempre tenemos, presidente, traslado al ministro, siempre vemos un solo foco de desarrollo. ¿Y cómo dinamizamos nuestra economía? ¿Cómo hacemos una economía que se pueda expandir en los 24 departamentos? Si nuestro país es potente, si los departamentos tienen potencialidades, si a través de un mapeo puedes hacer que se puedan enriquecer, pero siguen también los lobbies, que algunos no tenemos las vías de acceso, de conectividad, porque algunos tienen concesiones que no dan pase a que se puedan hacer otras grandes inversiones. Cusco sí, pero ¿por qué también no Ancash? ¿Por qué La Libertad? ¿Por qué otros departamentos no? Y entonces hay que pensar en una política pública descentralizadora y que de verdad se apueste por el desarrollo de ellos, pensando en el bien común a través de un turismo cultural, cívico, religioso, no solo, sino también teniendo en cuenta las potencialidades tanto en lo natural y también en lo cultural, que corresponde protegerlos, como dice nuestra Carta Magna, la Constitución, porque si ahora no la defendemos, ¿cuándo la vamos a defender? En su artículo 38, de proteger los intereses nacionales de todos los peruanos y no sacarle la vuelta con decretos supremos y beneficiar a empresas. Ya basta de hacer ese tipo de política, de empoderar a las empresas. Presidente, no estamos en los 90, que en los 90 toda política pública que se encauzaron han sido exitosas, porque estábamos con una hiperinflación y con un terrorismo que postergó todo un proyecto país. Ahora estamos en otros años y basta de exonerar impuestos, basta de regalar a las empresas grandes las sanciones, y esas sanciones no se han ejecutoriado, presidente. Eso llama la atención, porque acá no estamos para blindar o franelear a alguien. Por conducto regular y porque la Constitución nos ampara, deben darse en el menor tiempo, por ejemplo, los declarativos. Esa es mi aporte, presidente, y que responda con respecto al MUNA, porque hay 4 informes de la Contraloría, que ya hay evidencias donde de verdad se están partiendo algunas de las bases y cimientos que se han hecho las obras técnicamente. Eso es lo que puedo dar en mi alcance, presidente. Gracias por darme la oportunidad. Gracias, congresista Melgarejo. Yo creo que